Cordial saludo, estimados compañeros y respetada tutora. Mi nombre es Jennifer Campo y en el día de hoy quiero hacerles la videopresentación de la actividad correspondiente a la unidad número 2, Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, donde pretendo resaltar los puntos más relevantes entre psicología y pedagogía expuestos por Piaget en el año 2001. En la parte de recursos bibliográficos se nos ha proporcionado los textos de Piaget 2001, tanto el capítulo 2 y el capítulo 5 para su análisis, los cuales nos permiten contemplar esa relación indisoluble que existe entre psicología y educación, cómo se unen estas dos ciencias para poder brindarnos herramientas pedagógicas en aras de cada día ir mejorando todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Piaget en este año 2001 propone una perspectiva constructivista en el que el aspecto más relevante son los procesos cognitivos y es el sujeto, el mismo individuo quien desea aprender, es un arquitecto de su propio aprendizaje, quien construye poco a poco su aprendizaje y le va dando un significado relevante y pertinente para su vida. Entonces, en el capítulo número 2 de este texto de Piaget se enfatiza en la necesidad de adaptar a la educación a unas etapas del desarrollo del niño que poco a poco va evolucionando de acuerdo a su edad, y en el capítulo 5 se expone un poco más ese impacto que tienen las etapas del desarrollo en la educación y en el desarrollo de un pensamiento crítico y lógico. Entonces, empiezo haciendo énfasis en este aspecto importante de la teoría de Piaget. Habla de un aprendizaje significativo, un aprendizaje que necesita que el niño experimente, en el que se le da al niño la oportunidad de descubrir, de equivocarse, y a través de ese ensayo y error, a través de ese descubrimiento, él aprenda y le dé un significado a lo que realmente considera valioso y pertinente para su vida. Entonces, se deja un poco al lado esa enseñanza tradicional, ese enfoque conductista en donde los niños repetían por memorización, repetían de forma ecolálica sin tener conciencia de lo que estaban repitiendo, sin darle un significado. Esta nueva perspectiva constructivista le da la oportunidad a que el niño le agregue el significado a aquello que está descubriendo por sí solo. Para ello entonces se basa en estas etapas del desarrollo cognitivo, que, como lo mencioné en un inicio, van de acuerdo a esa edad y a la maduración también biológica de los niños. Piaget entonces propone estas 4 primeras etapas. La primera etapa, sensoriomotor, que va desde el día 0 en que el niño nace hasta sus 2 años de edad. Entonces es cuando el niño esta etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, en esta etapa los niños están aprendiendo y están descubriendo el mundo a través de las sensaciones que le permiten tener sus órganos de los sentidos. Entonces, en esta etapa los niños aprenden. Por eso es importante que estén descalzos, que puedan tocar texturas, que puedan sentir frío, calor. A menudo se me introducen objetos a la boca porque están aprendiendo y descubriendo el mundo a través de sus sentidos. En la etapa preoperacional, que abarca desde los 2 años de edad hasta los 5, ya los niños empiezan a utilizar sus primeras palabras, a simbolizar. Aquí todavía el pensamiento es muy egocéntrico, no tienen la capacidad de desarrollar la empatía, de ponerse en el lugar de los demás o de comprender lo que los otros niños u otras personas quieren hacerles saber, porque su pensamiento aún es muy egocéntrico. Luego damos paso a la etapa de las operaciones concretas, que van desde los 7 a los 12 años de edad. Entonces es en este momento en el que ese niño que está ya evolucionando a una preadolescencia empieza a avanzar en cuanto a sus relaciones, empieza a entender lo que es causa y efecto, en las consecuencias de sus acciones, empieza a salir un poco la lógica y aún todavía su pensamiento es un poco egocéntrica, pero empieza a comprender un poquito la perspectiva de otras personas. Y la última etapa propuesta por Piaget en el año 2001 es las operaciones formales, que van de los 12 años en adelante. Ya esa transición de lo formal, de ese a lo concreto, un pensamiento abstracto en donde planifica, en donde ya hay una capacidad de resolver
problemas de su vida cotidiana y donde se da paso a esa comprensión también de los demás. Entonces, luego, posterior a ese desarrollo de las etapas evolutivas, entonces Piaget propone que ya existe una maduración en cuanto a su sistema nervioso central. Él dice que ocurre alrededor de los 15 o 16 años, ya su sistema nervioso está más maduro, lo que lleva a que las estructuras mentales desarrollen algo, un pensamiento mucho más superior, un proceso superior llamado inteligencia, que se da por esa misma maduración orgánica. Entonces, de este capítulo 2 se destaca que Piaget ya no ve cuando los niños se equivocan o cuando experimentan y aprenden por ensayo y error, no lo ve como una oportunidad para castigarlos, sino todo lo contrario, es una oportunidad para que se desarrollen cognitivamente, para que ese niño, al verse expuesto ante una situación compleja y desafiante para él, pueda encontrar nuevas herramientas, pueda reacomodar, reorganizar los pensamientos ya existentes y organizar unos más avanzados de acuerdo a ese nuevo desafío que se le ha presentado. Y es entonces cuando el autor propone que la educación debe centrarse en este desarrollo del pensamiento lógico, un pensamiento autónomo, independiente, que le permita resolver sus propios problemas. Entonces, en esa transición de que veíamos hace un momento en una etapa del desarrollo a otro, de un pensamiento concreto a uno más formal, es la educación, somos los docentes que debemos guiar el proceso a través de actividades reflexivas, argumentativas, que permitamos a los estudiantes verse obligados a cuestionar sus propias ideas, que ellos se vean obligados a encontrar nuevas respuestas a esos desafíos cognitivos que tienen y que día a día su pensamiento se vaya reorganizando. Entonces es aquí cuando aparece entonces el concepto, yo ahorita mencionaba hace unos momentos, de conflicto cognitivo, que lo encontramos en el capítulo 5 de Piaget 2001, que es cuando el niño se enfrenta a un problema y en ese momento no encuentra las herramientas para resolverlo. Entonces es cuando se hace una disonancia cognitiva, un conflicto cognitivo en el que se ve obligado a que sus estructuras mentales tengan que adaptarse a la nueva realidad, desarrollando pensamiento crítico, un pensamiento lógico, un nuevo lenguaje que le permite argumentar, debatir, formular nuevas hipótesis, y con todo ello se va consolidando entonces unas estructuras mentales muchísimo más complejas. Para concluir entonces, puedo mencionar que en ambos capítulos Piaget en el año 2001 resalta la importancia de una educación que se base en el desarrollo natural de los procesos cognitivos de acuerdo a la maduración y al desarrollo de sus estructuras internas. Así que el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, es quien construye y le da significado, y esto le da un cambio, un giro total a la enseñanza tradicional. Por tanto, entonces, nosotros dentro del contexto educativo debemos centrarnos en la formación de un razonamiento crítico, en donde promovamos un aprendizaje por descubrimiento, en que los estudiantes y nuestros niños sean capaces de resolver problemas de su cotidianidad, y que más allá que aprendan cosas por memorias, tengan la capacidad de analizar, de proponer y de resolver todas las problemáticas que se encuentran realmente en su entorno. Por último, voy a dejar el video de esta videograbación y las referencias utilizadas para el mismo. Mil gracias.